Que yo creo que ya estamos contactados con él y entonces le vamos a dar los muy buenos días a Miguel Ponce. Buen día, Miguel. Qué alegría. Hola, Mario, qué alegría escucharte, y alegría estar de nuevo con ustedes. Bien, bien. Bueno, igualmente para nosotros. Para mí siempre es un gusto charlar contigo porque sos un hombre que no solo sos ingeniero, también sos presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical, manejás los números, estás en la economía real, estás vinculado al tema del comercio exterior de la Argentina, que es clave absolutamente para el futuro de este país, y por tanto para nosotros es un gusto y un honor poder charlar contigo. Gracias, Mario, para mí también. Bueno, yo te quería preguntar porque aparece hoy como eje de las preocupaciones del gobierno, del presidente de la Nación, pero también del presidente del Banco Central y en particular de Martín Guzmán, el problema que tenemos con el dólar, vamos a decir el dólar en términos, así en forma singular. ¿Por qué? Porque se ha establecido una brecha que impacta directamente sobre las expectativas, que impacta sobre el funcionamiento de la economía, y mi pregunta tenía que ver por qué con un superávit muy importante en la balanza comercial y sin compromisos de deuda a la vista, el dólar sigue siendo un problema. Bien, yo te diría, primero recordemos que contigo venimos hablando desde hace mucho tiempo, inclusive desde el gobierno anterior, acerca de las características de ese superávit. Este superávit es un superávit no virtuoso porque es producto esencialmente de la recesión, y ahora agregale la recesión y las trabas que hacen que digamos, no tengamos que aplaudir un aumento de exportaciones, ni digamos que las pymes están trabajando más para poder satisfacer demandas externas, sino te diría todo lo contrario. En estos momentos hay hasta una contradicción o una tautología. El gobierno está diciendo, y con razón, que hay que exportar más, que necesitamos un shock exportador, esto se habla con el fondo está inquieto por esto, porque lógicamente el único lugar, origen de fondos genuinos para efectuar cualquier repago, no solo con los bonistas con los que cerramos, sino con el propio fondo, tienen que surgir del superávit de la balanza comercial, del saldo positivo de la balanza comercial. Estos son los únicos dólares genuinos, por lo tanto hay preocupación allí, pero también hay preocupación. Vos fíjate, el propio gobierno tiene en estos momentos funcionando y de manera muy virtuosa, digo yo, desde la economía real, lo que es posiblemente la única cadena de valor competitiva que tiene la Argentina, y la está haciendo funcionar mirando a lo lejos, mirando a futuro, superando la grieta, a través del Consejo Agroexportador Industrial Argentino, donde escuchamos inclusive una direccionalidad altamente positiva, aumentar a 100.000 millones los dólares, ¿no es cierto?, de exportaciones, y crear 700.000 nuevos puestos de trabajo. Muy bien. En esa línea, sin embargo, se están perjudicando porque hoy no están pudiendo entrar insumos, partes y piezas, bienes de capital, etcétera, y arriba de 1.000 pedidos parados, esencialmente vinculados a la industria. Diría que el único sector que hoy está sin problema es el vinculado a la salud y a la aparatología sanitaria, ¿no es cierto?, lo cual es una lógica en medio de la pandemia. Así es. Pero todos los demás sectores están con problemas. ¿Cuál es el eje? Que no hay dólares. Sobran pesos por la superemisión, ¿no es cierto?, necesaria de efectuar, particularmente en los primeros tiempos de la crisis de la epidemia, ¿no es cierto?, donde hubo que salir a sostener al trabajo, a los desocupados, a las empresas, a las pymes, etcétera, con todos estos programas, ¿no es cierto?, pero que ha generado que las herramientas que se plantearon para absorber los pesos no tuvieran la eficiencia que se esperaba. A partir del día de hoy, este puede ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque hemos unificado personería. Anteriormente uno diría había 3 o 4 actores importantes que cortaban el bacalao en la economía. A partir de este fin de semana, el presidente ha resuelto que sea Martín Guzmán. Así es. Pero démonos cuenta de algo.
En su momento, cuando Pelle quería cortar el dólar ahorro para privilegiar los dólares de la producción, tal cual lo decía la chica Todesca, Cecilia Todesca, que decía que los dólares tienen que estar destinados a la producción. Sin embargo, hoy estamos con problemas en la producción, precisamente por el corte de la llegada de los insumos. En ese momento, Pelle trató de haber cortado los dólares para el atesoramiento. Se dijo no. No, porque primero se dijo, cuando cerremos con los bonistas bajo legislación extranjera, van a cambiar las expectativas. No cambiaron, siguió el drenaje. Después se dijo, cuando mandemos el presupuesto, van a cambiar las expectativas. Nada, siguió el drenaje. Después se dijo, cuando anunciemos, y por eso se aceleró, que ven que viene la misión del fondo, van a cambiar las expectativas. Nada de eso ha sucedido. Entonces, a partir de esta nueva situación, el gobierno tuvo que laudar en una tensión que se daba entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, y laudó este fin de semana a favor del ministro. Así que vamos a ver, porque lo primero que escuchamos es que se van a tomar medidas exactamente en la dirección contraria. Obviamente, el contado con liqui significa que aquel cepo que se le había puesto a los que tenían sus dólares afuera para poder operar en el contado con liqui, me parece que eso es lo primero que se va a levantar. Vamos a ver cómo reacciona el mercado hoy. Mi sensación es que, vinculado al comercio exterior, nosotros necesitamos que esta situación de trabas que se está dando, particularmente teniendo en cuenta que nuestra matriz importadora es netamente productiva, se solucione lo antes posible. Para que se solucione, obviamente, tiene que haber un medio ambiente en el cual los exportadores liquiden y los importadores no avancen con alguna actitud especulativa que sospeche el gobierno que habría, tratando de traer lo antes posible lo que logren estoquear a dólares baratos. El tema central es la brecha. Una brecha de 130% te está diciendo que hay devaluación. Nadie duda que va a haber devaluación, o que está habiendo devaluación. De hecho, el gobierno asumió, ¿no es cierto?, con un blue a 60 y hoy está en 170. Entonces, digo, me parece que es importante darnos cuenta de algo. La devaluación está ocurriendo. El debate es si va a haber shock o no va a haber shock. Yo creo que un gobierno, y en este caso creo que lo que ha resuelto el gobierno es llegar a marzo con acuerdo con el fondo y esperando que la liquidación de la gruesa sea lo suficientemente importante como para llegar hasta las PASO. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno que ha devaluado en shock en año electoral ha perdido. Entonces es entendible la posición del gobierno de tratar de llegar con esto que algunos denominan el plan de cauchutaje, ¿no es cierto? Hoy cerramos acá, mañana allá. El problema es que la espiralización de esta situación ya está afectando la economía real. Claro. Aparte, una devaluación que efectivamente esa brecha está marcando probablemente que el valor del dólar en una economía un poco más abierta no estaría en 170 porque es una verdadera locura. Obviamente que no. Es una locura, pero también es probable que el 70 y pico, casi 80, que es el dólar oficial, esté bajo. Pero el dilema que tiene el gobierno en cualquier punto que intente situar entre estos dos extremos el valor del dólar es que no se le dispare la inflación. Totalmente de acuerdo. Este famoso, que contigo cada vez que hablamos lo charlamos, el famoso pass-through, es decir, el traslado a precios de la devaluación de la moneda. Hoy no está ocurriendo por varios motivos. El esencial es porque, obviamente, en un tiempo recesivo, con una caída de nuestra economía que va a andar en alrededor del 12% este año, con la cantidad de desocupados, 3.700.000 entre informales e informales, ¿no es cierto?, a partir de la pandemia en adelante. Es decir, son indicadores absolutamente inéditos. En ese marco, pensar que se pueden subir los precios al ritmo de la devaluación es entender poco de lo que es la economía real. Entonces me parece que hoy por hoy se está frenando por esto. Pero entonces, ¿qué empieza a ocurrir?
Como tenés incertidumbre alrededor del tipo de cambio, lo que se hace es evitar entregar porque no hay precios de referencia. Esto tanto los industriales como los que venden producto terminado. Entonces, lo que está empezando a ocurrir ya es desabastecimiento en muchos rubros que tienen que ver con todo lo que sea línea blanca, electrónica, heladeras, todo lo que tiene que ver con cosas para el hogar, que encima, en este tiempo, mucha gente ha pretendido adquirirlos lo antes posible porque mira la brecha, está pensando que dentro de poco eso le va a salir 2 veces más por lo menos. Entonces, esto es lo que está empezando a faltar, porque de industria nacional, con insumos que no llegan, es imposible que puedan aparecer los artefactos que la gente busca. Pero también está ocurriendo que hay muchos sitios donde no quieren entregar porque no saben cuál es el valor de reposición. Entonces, a ver, si no, esto no ocurriría en los corralones. ¿Qué pasa en los corralones? El hierro es fabricación nacional, el cemento es fabricación nacional, las vigas son fabricaciones nacionales, y sin embargo no hay entrega porque nadie sabe cuál es el valor de reposición. Se está esperando que a partir del día de hoy haya una señal contundente a partir precisamente de la unificación en un solo comando de la manija económica, ¿no? Me parece muy bien. Te voy a agregar 2 anécdotas. Una, que ayer me estalló el termotanque que yo tengo en casa. Oh, qué macana. Entonces digo, bueno, espero a las 10:30, que es donde abren algunas cadenas muy importantes, no voy a dar el nombre, pero son conocidas, y resulta que 0 termotanques. Después te voy a mandar fotos, por favor, fotos de estanterías enormes donde habitualmente yo he pasado y había decenas y decenas de termotanques sin un solo termotanque. Y vos sabés y hoy tenía que empezar, y te agrego una cosa, hoy tenía que empezar una obra y lo que no hay son ladrillos huecos. Claro. Que no hay que importarlos de Corea ni de Japón. Ni están bajo el influjo del dólar. Claro. Por eso a mí me preocupó mucho, Mario, escuchar algunas declaraciones de las últimas horas del ministro. Cuando el ministro dice que el dólar blue no impacta en la economía real, yo le diría lo que le dijo un gremialista amigo, que dijo, esto solo lo puede decir quien no recorre supermercados o quien hace 15 años vive en el extranjero. Efectivamente. No entenderlo. Mira, ahí ya te voy a mandar las fotos de un gigante para que lo veas. Bueno, yo quiero saber también, ¿sabes qué? Yo estuve a cargo prácticamente de un comercio de ferretería con 16.000 artículos que había fundado mi viejo. Ya no perdón, eso te emparenta con Guillermo Moreno, veo. De alguna manera, pero no tenemos nada que ver. También con mi amigo que tengo acá, Daniel de Abrantes, hicimos ferretería al por mayor, digamos, teníamos cientos de clientes. Bueno, yo te voy a decir lo que pasa en la Argentina. Vos lo sabés y es lo que te quiero preguntar. Hay un punto que vos decís, muchachos, hiperinflación, inflación, movimientos especulativos de precio, falta de mercadería, quiero hacer un plan y nunca sé dónde poner un pie porque el piso se me mueve. La gente se desalienta. Esta es la verdad, ¿viste? Cuando vos decís no tengo un horizonte, pucha, te desalienta. Bueno, puedo hacer un programa, no puedo hacer un plan a 3 años porque no sabemos dónde estará la Argentina en 3 años. Todo eso desalienta. ¿Cómo está el ánimo de los empresarios? ¿Quieren seguir? Vos a veces también estás esclavizado de tu negocio, pusiste una industria, un comercio, lo que fuera, una consultora, y te estás un poquito esclavizado y seguís, pero no con el ánimo donde tendría que estar. Y muchos fugan. Y vos dices, bueno, si puedo transformar todo esto en dinero, y el dinero me lo llevo a otro lado. ¿Cómo está el ánimo de los empresarios? Te diría expectante y no homogéneo. Ajá.
Te doy ejemplo. Hablo con algún textilero y está vendiendo bien. Hablo con otro textilero y le están faltando hilados, le están faltando insumos. Le está faltando, hablo con un zapatero y está fabricando aceptablemente bien y está pensando en exportar. Qué bueno. Hablo con otro y le está faltando partes y piezas para la capellada y poder cerrar la producción. Está todo, yo te diría, como decíamos en otro tiempo, en función de cómo te va en la feria. Claro. Es decir, acá todo lo vinculado a la agroindustria venía de 10. Los muchachos que exportaban maquinaria agrícola venían haciendo récord. Ahora les están faltando cubiertas. No pueden completar la maquinaria que tienen lista para exportar y no pueden cumplir los compromisos que tienen ya adquiridos. Acabo de visualizar, arriba del 25% ha caído en septiembre lo que se ha trabajado y cargado y descargado en los puertos fluviales y marítimos de Argentina. El combo generalizado es casi un 25%. Obviamente se ha manipulado, se ha recibido menos importaciones que exportaciones, pero muy parejito. Yo pensé que iba a ser muchísimo más lo exportado que lo importado, que han pasado por los puertos, y no, está más o menos fácil. Con lo cual, quiere decir que ya las trabas en términos de faltante ya vienen afectando claramente el tema productivo, porque si vos en estos momentos tenés el dólar como lo tenés y tenés las posibilidades como las tenés, obviamente tendría que estar en un crecimiento sostenido en nuestro comercio exterior. Lo que ocurre es que los exportadores están diciendo, miran la brecha y dicen, así no puedo liquidar. Y los importadores están intentando traer lo más posible a este valor de dólar. Por eso es la aparición de estas trabas que ahora sí han hecho que prácticamente el proceso de importador se haya transformado en una carrera de obstáculos. Primero te para el amigo Yale en el Ministerio de la Producción, después tenés que ir al banco y llevarlo sin, ¿no es cierto?, este sistema integrado de monitoreo de importaciones, llevarlo aprobado, cosas que antes no, y tenés que esperar. Anteriormente era como si vos llevaras una orden de compra y el banco en 48 horas te permitía girar. ¿Por qué? Bueno, porque hemos perdido el crédito internacional, es decir, nadie te manda un despacho hacia Argentina si vos no lo has pagado previamente. Esto es lo que se iba a recuperar o se va a recuperar después que tengamos el acuerdo con el fondo. Esperemos que allí el famoso cuenta corriente que hay entre proveedor y el comprador vuelva a reconstruirse. Esto tiene que ver con la confianza. Y la reconstrucción de la confianza es uno de los temas centrales. Yo creo que mucho de lo que está ocurriendo con el dólar tiene que ver precisamente con una pérdida de confianza por parte del empresariado, por parte de la economía real, por parte de los que operan. Me parece que tu pregunta trata de sacar la imagen de que el empresariado hoy tiene reacciones que a lo mejor podrían ser homogéneas. No lo son. Depende cómo te vaya, te insisto, en la feria, y hay sectores que están trabajando muy bien, así como internamente hay sectores que están trabajando muy bien, y hay otros que por supuesto están padeciendo, ni vamos a analizar cuáles son los sectores que han sido más perjudicados porque están a la vista, ¿no es cierto? Así es. Te quiero preguntar, crédito externo no tenemos prácticamente, no tenemos acceso, no porque falten dólares en el mundo, sobran. Y te quería preguntar, porque también me llega de un oyente, por las tasas de interés bancario. Sí. ¿Cómo están para la gente que tiene proyectos productivos las tasas de interés bancaria? Bueno, hoy es un día importante porque hoy han resuelto, mejor dicho, el viernes resolvieron hacer un aumento de tasas. Ese aumento de tasas obviamente tiene el objetivo de generar herramientas financieras para que la gente prefiera ahorrar en pesos. Inclusive en algunas de esas herramientas están atados al valor del blue, o sea, el famoso linked, como le dicen, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto cómo impacta? Esto impacta con que el crédito para las empresas locales se encarece.
Entonces, la contrapartida de tratar de evitar que salgan los dólares es crédito encarecido. Yo creo que una de los efectos, diríamos, que más reclaman las organizaciones PYME es volver a reconstruir el crédito. Y acá inclusive nosotros tendríamos que tratar de discriminar, así como en lo impositivo, decimos que a las pymes no se la pueden tratar de la misma manera que a la gran empresa, que por supuesto tiene más espalda. De la misma manera tenemos que decir que el crédito debiera ser mucho más accesible para las pymes y las economías regionales que para la gran empresa. Y en esto no estoy haciendo una discriminación contra la gran empresa. La gran empresa en general consigue mejores tasas que la pyme. Y esto, en una situación de emergencia como la actual, tiene hasta carices de injusticia, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, claro, si la tasa de interés es más alta que la potencial tasa de ganancia de un negocio, el negocio no se puede hacer o se funde. ¿Qué pensás sobre este aporte que se le va a exigir, digamos, se le va a imponer a los ricos, que a todas luces, en el marco de una pandemia, luce justo que el que más tiene haga un pequeño esfuerzo, porque si no todo el esfuerzo cae en la gente que está muerta de hambre, ¿no? Y eso no es justo. Ahora, ¿no sería mejor debatir una reforma tributaria con tiempo, de manera seria, también de forma que nuestro pueblo entienda qué es lo que se está debatiendo? Porque en materia impositiva, Miguel, con 170 imposiciones a lo largo y a lo ancho del país, en los 3 niveles, el sistema impositivo es de una complejidad que nadie termina de entender, y esto hace que realmente sea un desaliento también para quien quiere invertir, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Vos sos testigo, Mario, porque lo charlamos en tu programa, cuando recién se empezaba a hablar de este impuesto, que no es un impuesto, ¿no es cierto?, este aporte por la emergencia, nosotros dijimos sí, pero. Es decir, sacamos como radicalismo auténtico nuestro apoyo a que saliera este tema, pero decíamos, obviamente hubiéramos preferido que un Consejo Político, Económico y Social hubiese sido convocado y que el primer punto fuera analizar una profunda reforma tributaria, imprescindible, que levante la presión sobre el trabajo, sobre el empleo, sobre el consumo, sobre la producción, sobre las exportaciones, ¿no es cierto? Y que en cambio los cargue en la cabeza de aquellos que tienen mayor capacidad contributiva. Este es el punto en el cual obviamente nosotros coincidimos con esta mirada tuya, y desde ya que no nos resignamos a que en las etapas que vienen, en estos tiempos que se han abierto, que aparentemente algunos hablan de que se empezó el proceso de reconstrucción, sean tenidos como la principal preocupación o la principal demanda de aquellos que entendemos que lógicamente un sistema impositivo como el actual está absolutamente obsoleto, es de una injusticia abrumadora, porque los que más terminan tributando son los sectores más desposeídos, y esto tiene que, por el consumo, ¿no es cierto?, y el trabajo, y esto es lo que rápidamente tiene que modificarse. Bien, vamos a salir un poquito, si te parece, del terreno de la economía y vamos al terreno de la política. Sí, señor. Escúchame, ahí está haciendo un tour por los medios periodísticos el expresidente Mauricio Macri. Ha dicho muchas cosas, sobre todo que él no ha tenido prácticamente responsabilidad sobre nada, ni sobre la política económica, ni sobre los acuerdos políticos. Él no ha cometido ningún error, sino que han sido otros. ¿Cómo ves esta figura de Mauricio Macri en esta etapa? Te diría que mi explicación es tanguera, y esto denuncia mi edad, ¿no? Él habla desde la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Hay un tango que tiene esa cuesta abajo en mi rodada. Así es, contundente. Sí. Bueno, me parece que desde ahí es el tema. Yo a esta altura reconozco que la figura de Mauricio Macri no me genera la importancia, en su opinión, que en otro momento podría haberme
generado. Quiero decir, cuando habla Duhalde, un expresidente, cuando habla, digamos, en su momento de la Rúa, inclusive, cualquiera de los expresidentes, uno tiene cuando habla Cristina inclusive, uno los atiende con una determinada, diríamos, radar, ¿no es cierto? Y sí, una determinada, porque bueno, habla sobre la importancia de sus opiniones. En el caso de Macri te puede decir una cosa a favor y otra en contra. Ayer lo escuchaba a Massot contestándole a Macri, y yo decía, fíjense la diferencia, ¿no es cierto? Mientras Macri está viendo de qué manera le echa la culpa aún a sus propios colaboradores. Sí, es increíble. El andarivel de la política va por otro lado, y con esto quiero aprovechar también para repudiar las declaraciones del presidente de la Unión Cívica Radical, Cornejo, que para todos aquellos que allá por los 70 convocamos y fundamos, yo fui uno de los fundadores ahí en el Savoy de las Juventudes Políticas Argentinas, donde dijimos enterramos el gorilismo en nuestra generación, escucharlo a Cornejo definir al peronismo de la manera en que lo ha hecho, sin discriminar, sin hacer un análisis, diríamos, de por qué lo dice, etcétera y demás, la verdad me dio vergüenza ajena, sobre todo de alguien que desde el año 1999 o 89 viene cobrando permanentemente del Estado. No tiene autoridad moral para hablar esto, y le hace muy mal al radicalismo este protagonismo triste del presidente del partido. Así que la verdad es que lo de Macri, que era tu pregunta, con lo de Cornejo, y posiblemente esto nos sirva, Mario, para tal vez darnos cuenta de que el tema ya no pasa por figuras, ¿no es cierto?, sino que toda la clase política argentina, y cuando digo la clase política también adhiero los sectores sindicales y los sectores empresarios, etcétera, han bajado el nivel a niveles de mediocridad que hacen que no comprendan la importancia y la gravedad de lo que se está viviendo. Mientras la economía real está salteando a la grieta, mientras la economía real está yendo a través, por ejemplo, de este Consejo Agroexportador Industrial, señalando inclusive números de optimismo en términos de ver de qué manera se crean 700.000 puestos de trabajo a través de la cadena agroexportadora argentina, que es la más competitiva que tenemos, cómo se llega a exportaciones por 100.000 millones de dólares solamente de este sector. Bueno, mientras la economía real va por allí, donde están sentadas la UIA, la sociedad rural, las Coninagro, la Federación Agraria, el gobierno, las aceiteras, etcétera, en un proyecto claramente, yo diría, que supera y olvida las grietas o considera que ni siquiera existen o que no importan, la política parece que no ha comprendido esto y va marchando en la dirección contraria. Yo decía, cuando hablaba con vos la última vez, que era necesario desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales. Te agrego ahora que es necesario desgrietizar el discurso político para no joder más al sector de la economía real y a los sectores más desposeídos de Argentina. Sí, lo que pasa es que hay algunos sectores políticos que viven de la grieta, es decir, absolutamente. Que solo porque el otro es muy malo y es el diablo y lo demonizo, se justifica que me voten a mí, que soy un mediocre, pero que no soy el diablo. Estoy seguro, pero del otro lado hay una actitud simétrica en ese sentido. Totalmente de acuerdo, por eso no le echo culpas a ninguno de los dos sectores. Creo que la gran culpa, paradójicamente, la tiene la mayoría que no está en ninguno de estos extremos de la grieta, pero que no se organiza para hacer alternativa. Así es. Bueno, me das el pie para la última pregunta. Te voy a hacer la última pregunta, así que expláyate y... Dale. ¿Por dónde ves vos? Es decir, uno podría buscar tres salidas posibles, dos que son muy reales. Ojalá les vaya bien al frente de todos y sea tan bueno el desenvolvimiento
que termine seduciendo a la inmensa mayoría de los argentinos. Por ahora eso no ocurre, esta es la realidad. Otra es que la autocrítica del otro lado sea tan profunda y tan válida, no de superficie, que lleve de aquella experiencia fracasada a una experiencia exitosa. Tampoco parece que esa autocrítica y ese enorme replanteo esté en la agenda del otro sector. Estoy hablando de Juntos por el Cambio. Y la tercera sería, bueno, habría que crear algo con los materiales existentes, porque Dios hizo al hombre del barro, ¿no? Y con el barro que tenemos, ¿podemos crear algo en la Argentina nuevo que genere una nueva expectativa que no vaya ni a la grieta ni a la confrontación absurda con lo existente, pero que se comprometa con una propuesta superadora? Estás hoy muy sutil con esto porque es central. Yo te diría lo siguiente. Primero, uno siempre quiere que le vaya bien al gobierno. Yo también quería que le vaya al anterior y al anterior y al anterior, porque si a un gobierno le va bien, mejor dicho, si a un gobierno le va mal, los que más sufren son los más desposeídos, los más débiles, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva uno siempre quiere que vaya bien. Vayamos un poco, entonces, avanzando con esto. La verdad es que estamos viviendo una situación inédita. Una situación inédita requiere, por lo tanto, no recorrer alternativas pasadas ya conocidas, porque sería recorrer caminos de derrota. Creo que una situación inédita nos debe obligar a encontrar soluciones inéditas. Pero además, mientras en el mundo están discutiendo esto de el gran reinicio, que podríamos definirlo como el reseteo del capitalismo, están pensando en qué cosas del mundo del pasado, que igual iba al fracaso, el sistema capitalista estaba caminando a una nueva crisis del estilo de Lehman Brothers, del estilo de la burbuja, ¿no es cierto? Y la pandemia le vino bárbaro para echarle la culpa y entonces decir, bueno, ¿qué rescatamos de la etapa anterior y cómo vamos a salir de esta situación? Mientras esto está ocurriendo en el mundo, nosotros estamos mucho más enganchados todavía en dilemas del pasado, del presente inmediato, mucho más que en pensar en cómo va a ser la Argentina o cómo quisiéramos que fuera la Argentina post pandemia, sobre todo teniendo en cuenta que este año vamos a caer arriba del 12 y que el Fondo Monetario nos está diciendo, a mi juicio muy optimistamente, que el año que viene vamos a recuperar un 5. Me suena optimista. Creo que esta situación de buscar una salida inédita a la crisis que lógicamente es inédita y que sumarnos a un debate mundial sobre, te insisto, el gran reinicio, porque o estás en esa mesa de la discusión donde se corta el bacalao futuro o estás en el plato. Claro. No sé si me entendés. Sí, claro. Y creo que en ese reinicio puede hacerse incluyendo a todos o puede hacerse sobrando 2/3 de la población mundial. Entonces, me parece que Argentina y su dirigencia tendría claramente que estar sentada en esa mesa de discusión, para lo cual tiene que unificar internamente un discurso que precisamente privilegie la crisis y la salida y cómo insertarnos inteligentemente a partir de nuestras fortalezas y tratando de disminuir nuestras debilidades. Y esto lo estoy diciendo no solo en términos económicos y productivos, sino también en términos políticos. Por lo tanto, si se diera que hay una gran convocatoria, si se diera que se habla, como se dijo en el Felipe Vallese este fin de semana, de que empieza la etapa de la reconstrucción, esa etapa de la reconstrucción tiene que ser con todos. Y para eso es imprescindible que vuelva la sensatez, el raciocinio, la mirada lejana, levantar la mirada y el nivel de nuestra dirigencia, con declaraciones como las que hemos visto este fin de semana,
eso no se va a lograr, suena a una utopía, pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo, los que no estamos enganchados en esa grieta, los que somos antigrieteros de la primera hora, para intentar que precisamente se puedan encontrar caminos que nos unifiquen y nos vuelvan a sentar donde se debate qué es lo que va a ocurrir con el mundo a partir de que pase la pandemia sanitaria. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy, Miguel. Te agradezco muchísimo la participación, clarísimo como siempre, y veremos qué pasa hoy también con el tema de Martín Guzmán, que ojalá acierte con las políticas para resolver esta cuestión dramática. Te cuento lo último porque uno de los oyentes llamó, Juan Carlos de Aedo, sobre la falta de termotanques. Terminamos con una boludez, pero no importa porque es demostrativo. Eso es la economía real. Porque es la economía real. Y dice que un vecino mío, dice, jefe de repositores de un conocido centro de distribución, me dijo que el jueves a la noche se llevaron mucha mercadería y la retiraron del stock. O sea que... Porque no hay precios de referencia. Te digo por qué. Date cuenta, si esto ocurre con cosas que se hacen en el país, porque la mayoría de los termotanques no se importan, claro, son hechos en Argentina, y bueno, está faltando insumos. Está faltando insumos, por un lado, que están trabados, porque no todas las válvulas se pueden fabricar en el país, y por otro lado, no hay precios de referencia. En la medida en que estas dos cosas no se aclaren, no van a aparecer los RIN. No van a aparecer los termotanques. Muy bien. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Miguel. Estamos al habla y te agradezco muchísimo la llamada y te mando un gran afecto, Mario. Chao. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce, presidente de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical y un hombre comprometido con la patria, con los sectores populares, por eso está en este programa.